Ya, mira. A ti te piden hallar, dice, si teta vale 30, teta vale 30, el T, que es una fuerza, como ves ahí, vale 6 kilonewton. Este K es kilonewton, 6 kilonewton. Esta fuerza es 8 kilonewton. Estas son, vamos a suponer, esta es una especie de tornillo, como ves ahí, que está incrustado en una madera. Y estas dos son dos fuerzas en diferentes sentidos que quizás lo quieren sacar de su posición, ¿no? La pregunta es, ¿no? La pregunta aquí es, eh, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella roscada. La armella es esto, ¿no? Y su dirección medida en sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo, ¿no? Entonces me piden hallar la magnitud y la dirección, ¿no? De esa armella. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, primero hay que saber qué es lo que me están diciendo, ¿no? Me están diciendo que de estas dos fuerzas yo halle la resultante. ¿Cuánto mides esa resultante? Primero le voy a poner el valor de acá, al valor de este T. Vamos a ponerle, un momento, voy a copiar la imagen de nuevo. Y voy a copiar acá abajo. Aquí vamos a poner solución. Entonces, ese valor de T, de la fuerza, vale 6 kN. ¿Ya? Les dije kN significa 6 kilonewton. La fuerza vale 6 kilonewton, ¿no? 6 kilonewton. El ángulo que me da 30 grados. 30 grados, ¿no? Por conocimientos básicos, ¿no? Conocimientos básicos, tú sabes o estás observando que esto es 90. Y como me están dando uno de 30, ¿no? Para que debe 90, este debe ser 60. Este ángulo debe ser 60 grados, ¿no? Lo colocamos. 60 grados. Ahí está. Vamos a aplicar el método del paralelogramo, ¿ya? Para poder hallar la resultante. Pues, ¿qué dice el paralelogramo? Trazar dos vectores. Formar primero un paralelogramo. Vamos a formar un paralelogramo. ¿Ya? ¿No? Y yo te dije que traces una paralela a esta, poner más o menos ahí, y otra paralela a esta línea, desde acá.
Ahí está, más o menos, ¿no? Listo. Y la resultante, mi resultante va a estar ahí, ¿sí o no? Ese va a ser mi resultante. ¿Ya? Ese va a ser mi resultante. Ahora, formamos un triángulo, ¿ya? Formamos un triángulo. Por ejemplo, este vector que ves acá, este de acá, lo puedes pasar acá. Puedes pasar ahí. Vamos a hacerlo. Vamos a pasar ese vector. Entonces, voy a trasladar el vector. Listo. Ese vector vale 8 kn. 8 kn, ¿no? Entonces formó un triángulo. Ahora los ángulos, ¿no? Los ángulos. Los ángulos. Mira, para los ángulos hay que saber las propiedades del paralelogramo. Por acá voy a poner el paralelogramo que yo tengo, ¿no? Un paralelogramo quizás no tan igual, pero que se parezca menos. Pero mal. Listo, ahí más o menos. Ahí estoy de aquí ya es un poco menos. Ya, pero ahí tengo un paralelogramo. Listo. Entonces, para el paralelogramo hay que saber sus propiedades. Por ejemplo, según mi figura que ves ahí, este ángulo vale 60 más 45, vale 105. Ese 105, según la teoría del paralelogramo, las propiedades, también aquí va a ser 105. Y en todo debe sumar 360, ¿ya? En todo debe sumar 360. O sea, todos los ángulos internos, su suma debe ser 360. Entonces, vamos a ver. Y hay que tener una calculadora, ¿no? Para hacerlo más rápido. Yo tengo ya 105, ¿no? Por 2, tengo 210. Entonces, 360 menos 210, me faltaría 150. Y esos 150 deben repartirse entre los dos ángulos que quedan. 150 entre 2, porque deben ser iguales también, 75. Entonces, este ángulo que ves aquí debe ser 75
Y este ángulo que ves acá debe ser 7,5. Entonces ya sé qué ángulos tiene ese triángulo. Entonces este triángulo va a tener, ¿no? Va a tener sobre todo el ángulo que ves acá entre los vectores. Voy a poner aquí. Sobre todo esto. Este ángulo va a ser 7,5. Quiero lo saco aparte. Para que te des cuenta, lo voy a sacar aparte, ese triángulo. Esto vale 6 kilonewton, 6 kN. Esto vale 8 kN. Esto vale 75 grados. Y a mí me pide la magnitud de la resultante, o sea, ¿cuánto mide esto? Que tú lo llamas simplemente R, lo voy a llamar, esa es la magnitud. ¿Cuánto mide ese vector? Entonces, aplico la ley de los cosenos. ¿Qué dice la ley de los cosenos? Dice, bueno, el lado que desconoces, en este caso R, es la raíz de los otros lados al cuadrado. Yo le voy a poner 6 sin la unidad, 8 menos 2 veces 6 por 8 y el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores, 75 grados. ¿Tá? Entonces, desarrollando esto, va a ser igual, ¿no? Calculadora, raíz cuadrada, 6 al cuadrado, 36, más 8 al cuadrado, 64, menos 12, a ver, 6 por 2, 12. Voy a poner un paréntesis acá, vamos a ver. Menos un paréntesis. A la calculadora también hay que darle, ingresar bien los datos, si no nos arroja error. 2 por 6 por 8 por coseno de 75. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Todo eso nos va a dar 8,66. Entonces la resultante, si lo redondeamos ya con este 9, 8,67. 8,67 y le ponemos la unidad de kilo. Entonces ese vector mide esa cantidad. Eso me piden en uno de los puntos, ¿no? Entonces hemos aplicado la ley del paralelogramo, ¿no? Me piden, determine la medida, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armilla arrojada. Ya está la magnitud, ¿no? Esa es la magnitud. La magnitud. El problema más me dice, bueno, vamos a hacer, ya llegamos a 1 hora, vamos a hacer una pausa pero vamos a determinar de una vez esto. Cada hora vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a determinar el ángulo. Ya está la magnitud, ahora nos piden el ángulo
que forma el eje X, ¿no? Con la resultante, ¿no? Porque me piden el eje X con la resultante. Y su dirección medida en sentido de las manecillas de reloj desde el eje positivo. Ya. Entonces hay dos posibilidades aquí, ¿no? Yo puedo medir este ángulo. Puedo medir este ángulo, puedo poner una flechita ahí, ¿no? Ese ángulo, porque el reloj, ¿no? El reloj de aguja, ¿no? Voy a poner un punto acá. Vamos a simular que ese es el reloj. Gira así, ¿no? Así viene sus agujas. En ese sentido van rotando, ¿no? En sentido se dice en sentido horario. Entonces, puede ser que me pidan este ángulo, ¿no? O también puede ser que me digan desde el eje X, porque me dicen medido desde el eje X, o me pidan ese ángulo. Aquí le voy a poner alfa y beta. Y vamos a ver cómo lo hallamos, ¿no? Te digo, hay que tener un poco de conocimiento de geometría y trigonometría sobre todo. ¿Cómo hallamos ese ángulo? Entonces, como sabemos, ya tengo acá 60 grados. 60 grados. Aquí sé que vale 60 grados hasta el eje X. Yo voy a hallar este ángulo. Primero voy a hallar este ángulo. Voy a llamarle teta. Voy a hallar teta. ¿Ya? Soy a teta. En mi figura, teta es lo que voy a pintar. Ahí está teta. Ese es teta. Entonces digo, ¿cómo hallo teta? Aplico la ley de los senos. ¿Qué? Ley de senos. Entonces la ley de los senos dice la ley de los senos nos dice que lado, en este caso cualquier lado conocido, como quiero este ángulo, voy a poner este lado 8 entre el seno de teta. Es igual a otro lado conocido, R, ¿no? R entre seno de 75. El frente a R está el ángulo 75. Seno de 75. Como quiero hallar teta, despejo teta. ¿No sería 8 seno de 75 sobre R igual teta. Teta igual seno de teta. Igual seno de teta. Despejando teta, como despejas teta, polo inverso. Teta sería seno a la menos 1 de 8 seno de 75 sobre R. Importante tener una calculadora, sobre todo para los exámenes. Entonces teta sería seno a la menos 1 de 8 seno de 75
entre R, pero R ya lo tengo, vale 8,67. Muy bien. Vamos a la calculadora y colocamos esos datos. Entonces sería chi, sen, ¿no? Seno a la menos 1. Una unidad de división, 8. Seno de 7,5. Cierro. Entre 8,67. Cierro. Igual. 63,03. 63,03. Entonces voy a tener un ángulo de 63,03 grados. Entonces aquí teta va a salir, ¿no? Teta va a salir entonces 63,03. Lo revisamos de nuevo. Voy a revisarlo con una calculadora normal. 8 por seno de 75. Momento. Voy a hacerlo con la misma calculadora. Simplemente lo voy a hacer por paso. Para verificar el ángulo, ¿no? De todo. Quiero verificar de nuevo el ángulo. Voy a tratar de hacer la parte del numerador. 8 seno de 75. SD 7,72. Esto sale 7,72. Ahora sí. Y seno a la menos 1 de 7,72 entre 8,67. 62,92. Entonces está bien, 63. 63. Muy bien. Entonces este ángulo vale 63 grados. Este ángulo vale 63 grados. Si vale 63 grados, quiere decir que esta línea de aquí hasta un poco más abajo. ¿Ya? Entonces vamos a rectificarlo. No, este triángulo no va a cambiar. El triángulo no va a cambiar. Simplemente porque este ángulo es mayor. Yo le he puesto hasta cada 60, ¿no? Si este ángulo me sale 63, quiere decir que esta línea, esta resultante, hasta un poco más hacia la parte del eje X. Por ahora esto. Vamos a dejarla ahí y vamos a ponerle de otro color. Ya, vamos a ponerle de color verde. Ahí está. Entonces el teta estaba hasta acá. Hasta aquí llega teta. Ya. Entonces, el ángulo que me piden, ¿no? El ángulo que me piden
Voy a borrar este alfa. Voy a borrar este alfa. Voy a borrar esto también. Ya. Mira. Este es hasta acá. Y hasta aquí es 60, ¿no? Quiere decir que la diferencia de 63.75 menos 60 me daría este ángulo, ¿no? Entonces sería resto este ángulo alto. Pues resto 63.03, que le podemos llamar 63. Entonces 63 menos 60, 3 grados. En conclusión, ¿no? En conclusión, podemos decir lo siguiente. Voy a volver a dibujar la figura para que lo comprendas un poco mejor. Ahí está. Primero voy a dibujar los ejes. El primer vector ahí está el primer vector. Lo más inclinado. O tráeme la figura abajo. Un momento. Véame la figura de nuevo. ¿Está? Ahí está. Pues este vector lo he trasladado yo acá. Ahí. Y la resultante está por debajo del eje. Ahí. Por debajo del eje. Esto fue, hasta aquí fue 60, ¿no? Hasta aquí fue 60 grados, ¿no? Porque este es un ángulo de 30. Nosotros hallamos por la ley de los senos, este ángulo teta, que nos salió 63.03 grados. Y este ángulo pequeño, que es la dirección del eje X en sentido horario de la manecilla de un reloj, ¿no? Entonces, este ángulo nos ha salido aproximadamente 3 grados. Entonces, la dirección sería 3 grados. Y ahí tengo mi respuesta.
Entonces, como ves, este es un análisis de vectores. Quizás un poco, no complicado, pero hay que saberlo analizar. ¿Ya? Y trazar la figura, bueno, estamos haciendo en forma virtual, quizás un poco dificultoso, ¿no? Pero estamos al final comprobando, ¿no? Con el valor que nos da, o comprobamos. Yo no puedo poner un ángulo de 63 más pequeño que el de 60. Supone que si es 63, la resultante está un poco más abajo, porque 60 llega hasta el eje X. Entonces se ha aplicado la ley de senos y cosenos para poder hallar la resultante. Grabar. Entonces, en este problema vamos nosotros a utilizar el método de las componentes. Si recuerdas, el método del paralelogramo se utiliza para hallar la resultante de dos vectores. Aquí hay tres vectores. Entonces vamos a utilizar el método de las componentes. Ya, mira. ¿Qué dice este método? ¿Cuál es el procedimiento que se debe utilizar? Es descomponer cada vector. Descomponer. O sea, hallar las componentes de cada uno de los vectores. Vamos a hallar sus componentes. Ya, vamos a hallar sus componentes. Del primer F1, yo voy a trazar ahí. Mira, las componentes, no te olviden que deben formar un triángulo rectángulo. ¿Está? Y lo voy a sacar aparte. Sí, ¿no? Sacar aparte. Lo voy a sacar aparte las componentes. Debería hacerse en la misma figura. Debería hacerse en la misma figura, pero yo lo voy a hacer aparte en este problema. Vas a revisar otro problema que he desarrollado también, pero ahí mismo lo he hecho. Pero también lo puedes hacer aparte. Más o menos. Este es F1. F1 que mide, tiene una magnitud de 30 libras. LB libras, ¿ya? Este ángulo es 45. 45 grados. Entonces ya te dije, este lado que está frente al ángulo es la magnitud de la hipotenusa, o sea, 30. Es de la componente en Y, su medida. 30 seno de 45. Este es f de x. 30 o seno de 45. Hallamos los resultados una vez. Calculadora. 30 seno de 45. 21 punto. Voy a trabajar con 3 decimales para que me salga un poco un valor más mejor. 21.203. 21.213. Ajá, está bien. Como el seno y coseno es igual, entonces aquí también sería 21.213. Ya está la componente del primer vector. Ahora nos vamos a trazar la componente del F2. La componente de F2 sería hacia acá
y tengo que llegar a la punta, hacia abajo. Le voy a sacar a F2 aparte. Y F2 tiene estas componentes. Para aquí. Hacia allá. Está. Listo. F2 tiene de ángulo 15 grados. Y de magnitud 40 libras. Entonces este lado que está frente a este ángulo ya sabemos que es 40 seno de 15. Y esto es 40 coseno de 15. Entonces 40 seno de 15. 40 por seno de 15. 10.350. 10.352. 40 por coseno de 15. 38.637. 38.637. Muy bien, ya tengo las componentes de F2. Ahora me voy a las componentes de F3. F3 está algo así. Trazo sus componentes. Hacia abajo. Debe formar un ángulo de 90 grados. Ya, más o menos ahí. Ese es F3. Entonces, F3 tiene como magnitud 25 libras. El ángulo, como ves aquí, es 15. Hallamos, el lado que está frente al ángulo siempre va a ser la hipotenusa, 25 seno de 15. Y esto va a ser 25 coseno de 15. Entonces vemos cuánto sale. 25 seno de 15. 25 seno de 15 es igual a 6.47. 6.470. 6.470. 25 seno y 25 coseno
25 por coseno de 15. 24.148. 24.148. A ver. 25 coseno de 15. Está bien, 25 coseno de 15. Listo. Muy bien. Ahora sí, ya descompuse las tres. Aquí voy a descomponer, me faltó descomponer en la figura. Más o menos ahí. Debe estar en el mismo eje. Pero ahí está, más o menos. Ahora sí, ya está descompuesto los tres vectores. Debe hacerse todo lo que he hecho acá, lo debes hacer en la misma figura, pero tú también lo puedes sacar aparte para que no te confundas, ¿no? Y ahora vamos a ver quién son las fx, las fy, ¿no? Las componentes. Aquí está, por ejemplo, esta componente, como es horizontal, no le vas a poner fy, ¿no? Sería fx. Fx no salió ese valor. Esta componente, como es vertical, esto sería fy. Esto que es vertical sería fy. Esto sería fx. Muy bien. A mí me piden la resultante. La resultante de esas tres. La magnitud de la resultante y el ángulo. Tú no vayas, como te menciono siempre, no vayas a sumar 30 más 40 más 25, ¿no? En vectores, su resultante su procedimiento es diferente. Ya, ahora sí, vamos a hacer un cuadrito. Un cuadrito para que lo puedas comprender un poco mejor. Y vamos a poner aquí en el cuadro los vectores. Los vectores. ¿Cuántos vectores han visto? 3. F1, F2, F3. Sus componentes, ¿no? Este tiene componente, cada uno de los vectores tiene componente en X y su componente en Y. Componente en X del primer vector. Voy a hacer más pequeño para poder llenarlo. Componente en X. Si tú observas acá en X, ¿no? Este es X. 21.213. En X la otra componente es esta. Y en X la otra componente del tercer vector es esta. La componente en Y sería esta, el primer vector. El segundo sería esta de acá. Y la tercera esta. Y tienes que saber la simbología, ¿no? O los signos. Sobre todo los signos. Si está hacia la derecha, positivo, según los ejes, ¿no? Tú en los ejes coordenados, sabías esto, ¿no? A este lado es positivo, para este lado es negativo, para arriba es positivo, para abajo es negativo. Quiere decir, si tú encuentras una componente que está para el lado
izquierdo, le vas a poner negativo. Si encuentras una componente que está hacia abajo, en Y, negativo también, ¿no? Con esas indicaciones, vamos a llenar ese cuadro. A ver, F1, componente en X, sería 21.213. En Y, 21.213 también. El segundo vector F2 en X, ambas son positivas en F1, no problema. En X, 38.637. En Y, date cuenta que en Y está hacia abajo su componente. Menos 10, tienes que ponerle negativo, menos 10.352. Tercer vector, en X, está a la derecha, positiva, 6.470. En Y, está hacia abajo, menos 24.148. Así, lo ponemos un poco más grande. Y con ese cuadro, voy a hallar lo que me está solicitando el problema. A mí me piden la magnitud de la resultante. Primero hallo, de estas tres vectores, yo voy a obtener la resultante. Esta resultante va a ser igual a la suma de las componentes de los tres vectores en X. Voy a sumar todo esto. Vamos a sumar todos los X. 21.213 más 38.637 más 6.470. 66.32. Entonces aquí me queda, aquí va, si quiere poner la simbología, sumatoria de las componentes en X. Entonces me sale 66.32. Utilizamos la simbología del libro, le he puesto R de X, vamos a ver cómo le he puesto. Queremos utilizar la simbología para que tú te des cuenta. La parte teórica. Le he puesto sumatoria de X. Sumatoria de f de X. Ya, pues vamos a borrarlo acá. La simbología no cambia, simplemente lo que queremos nosotros es hacer. Colocar la simbología que está en la guía, ¿no? De f de X. ¿Está? Eso me indica, este que parece M significa suma. Suma de todas las componentes de los vectores en X. Ahora vamos a hallar suma de todos los componentes de los vectores en Y. 21.13 menos 10.352 menos 24.148. Me da como resultado menos 13.37. Menos 13.37. Muy bien. Ahora, si yo lo quiero representar en forma vectorial cartesiana, la resultante, vectorial cartesiana, la representación sería la siguiente. Resultante es igual a 66.32 y que me indica, está a la derecha, en el eje X,
menos 13.37 J. Aquí le pongo un paréntesis y le pongo la unidad. La unidad creo que es libras. Ajá, libras. Le pongo la unidad, libras. Ahí está. Ese es en forma vectorial cartesiana la resultante. Ahora, tengo que ubicarlo yo en el plano cartesiano para poder hallar la magnitud. Entonces vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Ubicar en el plano cartesiano, trazamos nuestro plano cartesiano y trazamos esas dos componentes. La primera, 66.37 en X positiva. Vamos a ponerle de color azul. Tú trazas una en X. Ahí está. Esta es la primera componente. Este te indica positivo, está al lado derecho. Esto está en Y, pero el signo negativo te está indicando que está hacia abajo. Entonces, lo puedes trazar acá o aquí lo puedes trazar, como tú quieras. ¿Está? Ahí están las dos componentes. Formas ahora, si quieres, un cuadradito. Cuadrado. Pero sin esta flecha, vamos a poner ahí. Un cuadrado. Aquí vamos a trazar una línea. Está. Una línea, pero que sea punteada. Ahí. Ahí está. Ya están las componentes. Ahora sí, nuestra resultante sería esta pena. Esa sería la resultante. Entonces, aquí si quiere le pone su valor. Esto vale 66,32 y esto vale 13.37. Listo. A ti te piden la magnitud. O sea, ¿cuánto mide la magnitud? Lo vas a llamar R. Esa magnitud, ¿no? Según lo que dice nuestra teoría, acá lo vemos, F de R lo llamamos ahí, copiarlo. Vamos a copiar esto. No. Nuestra magnitud dice que se aplica esa forma. Claro, porque es una especie de triángulo rectángulo y vamos a aplicar teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Vamos a llamarle acá F de R. Esa magnitud sería entonces la raíz cuadrada de la primera componente en X, 66.32 al cuadrado más 13.37 al cuadrado. Tendría una magnitud de, sacamos ese valor, raíz de 666, perdón, punto 32 al cuadrado, faltó la raíz ponerlo, 66.32 elevado al cuadrado más raíz de 13.37 elevado al cuadrado. Entonces me queda 67.654. 67.654. 54 libras. ¿No? Ahora me piden la dirección. ¿No? La dirección es el ángulo. Vamos a ver acá.
Acá está la fórmula. Y si yo ubico el ángulo en la figura, el ángulo es esto, perdón. Este es el ángulo. Desde el eje X, me dicen, ¿no? En el sentido de las manecillas de un reloj. Y el ángulo me dice que es tangente a la -1 de f de y, o sea, este valor 13.37 entre f de x 66.32. Pues el ángulo sería, sacamos en nuestra calculadora, shift tangente 13.37 entre 66.32. Cierro 11.39. Θ sería 11.39 grados. Entonces, este ángulo sería 11.39 grados. Y esta es la dirección. Y esta es mi magnitud. Entonces, como ves, he aplicado la descomposición, ¿no? De los tres vectores para poder hallar el procedimiento y así hallar la fuerza resultante y su magnitud. Entonces, vemos ahí que hay dos tipos de procedimientos para hallar la resultante, ¿no? El paralelogramo y el descomposición de vectores.